Bueno, vamos a ver teorías del origen de la vida entonces. Y vamos a comenzar. ¿Qué tanto sabe cada uno de nosotros sobre las teorías del origen de la vida? Pues las teorías del origen de la vida se pueden explicar a partir de muchos escenarios. Existen creencias o mitos que hablan acerca de que la vida surge de la nada, como lo plantea la generación espontánea. Existen otros filósofos que dicen que la vida proviene de seres sobrenaturales o de hadas, etcétera. Y existen la interpretación por parte de la religión. El creacionismo es la teoría del origen de la vida que habla acerca de que un Dios nos está creando cada uno de nosotros, pero también tiene su lado científico. Del lado científico podemos hablar que la panspermia nos habla y nos recuerda esa gran explosión. La gran explosión no fue el Big Bang. Hace mucho tiempo, pues se se tiene la teoría o la creencia que existía una masa de energía muy poderosa que en determinado momento era tanta la energía que explotó y formó todos los ecosistemas, todos los planetas, etcétera. Y pues los planetas fueron formados por esta gran explosión donde múltiples partículas de lo que eran diferentes asteroides o elementos como tal, gigantes, se repartieron a lo largo de un universo. Y de esta manera podría surgir, pero sin embargo existen otras personas como Oparin que dice que quizás pudo haber existido esa gran explosión y a partir de esa gran explosión en nuestro planeta pues existieron condiciones que sí permitieron que se originara vida a partir de un caldo primordial o caldo primitivo, que es de lo que habla Oparin, en donde él habla que existieron 4 elementos fundamentales para que se originara la vida en nuestra Tierra, que fue metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Todos estos 4 elementos interaccionaban entre sí a partir de múltiples eventos que sucedían a la par en la Tierra. Recordemos e imaginemos hace millones de años en nuestro planeta, pues existían muchos tormentas eléctricas, existían erupciones volcánicas y como ustedes se podrán imaginar, pues había una gran inestabilidad térmica. Toda esta inestabilidad térmica provocaría que se formaran organismos muy sencillos que podrían ser organismos que no tenían no tenían núcleo como tal, entonces eran organismos procariotes o procariontes, y esos procariontes se podrían dividir y podrían unirse entre ellos y formar organismos eucariontes, que es lo que habla la teoría de Lynn-Margulis, que a partir de organismos procariontes, muchos procariontes se juntarían unos con otros y formarían organismos eucariontes. Lo que sí sabemos es que el primer organismo en nuestro planeta fue un organismo procarionte y que posteriormente y ahora todos los organismos, incluidos nosotros, como una especie evolucionada e inteligente, pues somos organismos formados por células eucariontes. Y de esta manera surgirían células vegetales, células animales, que son ya como tal seres pluricelulares. Entonces, vamos a hablar acerca de cada una de las teorías y conocerlas porque es muy interesante lo que cada una de ellas nos propone. Empezando por la teoría vitalista. La teoría vitalista la expone el principal ponente es Javier Bichat. Y Javier Bichat fue una persona que dijo que para que existiera vida en un organismo debe existir, primero que nada, vida en un organismo antecesor. O sea, si no existía una fuerza vital que diera vida a un nuevo organismo, no existiría. Lo que podríamos considerar como el alma, quizá. Entonces, esta alma y esta energía que posee cada uno de los organismos tendría que existir en un organismo como nosotros para que diéramos origen a un nuevo organismo. La creacionismo, la creacionista, pues es una teoría totalmente diferente. Esta teoría nos habla acerca de que un Dios supremo nos está creando cada uno de nosotros y se basa en el Génesis, que el Génesis es el primer libro que habla acerca de todo, de la creación del hombre. Y como tal, como ya habíamos visto también en el Cajut, pues esta pintura es la creación de Adán, que fue pintada por Miguel Ángel y que describe como tal la existencia del primer hombre en nuestra tierra, que sería Adán. Y bueno, pues también se tiene pues la creencia, y como yo les había dicho, que también
Pues en este podemos simular a nosotros el gran caldo primitivo, con múltiples rayos, múltiples condiciones adversas en la Tierra que fueron originando seres pluricelulares cada vez más capacitados, como los de la famosa Arca de Noé, que aquí estamos viendo. Y que pues esto tendría dotes también religiosos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una pequeña historieta que también habla de que en sus momentos, pues el creacionismo nos habla del Arca de Noé, que hubo una persona que salvó a cada una de las especies poniendo un macho y una hembra de cada uno de los organismos para salvarlos y posteriormente reproducirlos, que como habíamos dicho anteriormente también, la reproducción es cuando el gameto masculino, es decir, el espermatozoide y el femenino el óvulo, se juntarían y darían origen a una nueva vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una teoría y una creencia? ¿Son iguales o son diferentes? Las creencias no tienen sustento científico, mientras que las teorías ya fueron previamente puestas en experimentación y a partir de esos experimentos ya se comprobó si existen o no existen. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces vamos a ver la generación espontánea, que la generación espontánea es una teoría porque también se hizo un experimento y Van Helmont pues era uno de los principales exponentes de esta teoría. Él decía que se podía crear materia inerte a partir de la materia en descomposición. Por ejemplo, él decía que podíamos dejar pues, ropa interior, sudada, ahí unos trapos viejos, etcétera, pero que le tenías que poner trigo como ingrediente principal. Y entonces al cabo de 21 días obtendrías ratoncitos a partir de esos frascos. Pero hubo personas que dijeron que por supuesto que esto no era posible. Uno de ellos fue Reddy, otro fue Lazarus Spallanzani y otro fue Luis Pasteur, que rechazaron esta teoría. Y cada uno de ellos hizo un experimento distinto para rechazarlo. Aristóteles también apoyaba la teoría de la generación espontánea. Él decía que los organismos podían surgir a partir del barro o de la materia en descomposición. Y Van Helmont, pues, es el que, a partir de las creencias de Aristóteles, pues crea esta teoría, pero pues al final de cuentas a los dos las terminaron rechazando. Este experimento fue de Reddy y fue uno de los experimentos más importantes que conocemos hasta el momento. El experimento fue realizado en el año 1668, donde Reddy toma 3 frascos y como tal uno lo deja abierto, otro lo deja ligeramente tapado, cubierto con una pequeña tela y el otro lo deja totalmente sellado con un corcho. Él se da cuenta que al cabo de 21 días, en el que deja totalmente descubierto, hay muchas moscas al lado de la carne y hay huevecillos, pero en el que cubrió ligeramente con una tela, pues nada más existen huevecillos encima de la tela. Las moscas no pueden atravesar la tela, por lo tanto las moscas no aparecen alrededor de la carne. Y en el que está totalmente sellado con el corcho, ni siquiera hay huevecillos ni moscas. ¿Por qué? Porque la está aislando totalmente del medio. Entonces, de esta manera, Francisco Reddy está rechazando que exista una generación espontánea. Needham dice que pues puede crear organismos después de dejar un tiempo un frasco abierto. Es lo que dice que nada más necesitas tú calentar cierto caldo y dejarlo abierto para que después de un tiempo pues se creen muchos microorganismos, hay muchos bichitos. Pues esto, dice Lazarus Spallanzani, que esto sucedía porque pues efectivamente no estaba tapando el frasco, porque si él tapaba el frasco, pues entonces no existían los organismos después de calentar el caldo, y eso es lo que hace Lazarus Spallanzani. En el experimento de abajo, agarró el mismo caldo que había agarrado Needham, pero dice, mira, yo lo voy a tapar y vas a ver que después de un tiempo, pues efectivamente no hay ningún microorganismo. Y eso es lo que sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? Si deja el frasco abierto, pues inmediatamente crecen muchos organismos. Con lo cual se rechaza la generación espontánea y se apoya un poco más esta teoría. Pasamos a la siguiente. Louis Pasteur es un científico francés que él hace un experimento interesante. Él dice que el caldo de cultivo se podría hervir a través de un matraz, así como en los anteriores experimentos, pero él lo que propone es que se ponga un cuello de cisne. El cuello de cisne no es otra cosa más que pues como tal lo que está al lado del matraz, todo como
como tubo largo, que tiene forma de cuello de cisne. Y bueno, él dice que cuando el caldo se enfría en este cuello del cisne, que no está en contacto con el caldo de cultivo, se van a crear microorganismos, pero esos microorganismos se pueden aislar totalmente del medio. Entonces, Louis Pasteur, a partir de todos esos experimentos, demuestra que la vida solamente surge a partir de la vida y que no se crea nada más así de la nada. Y ese es uno de los experimentos de los Pasteur que también son importantes y que también se hablan muchos. Y Pasteur, a partir de este experimento, pues es que crea la pasteurización. Y como ya lo habíamos dicho, es un proceso térmico que es realizado en líquidos, principalmente en embutidos o en alimentos lácteos, con la intención de reducir en su mayoría la presencia de agentes patógenos que puedan contener la leche como tal. Y ustedes a partir de esto podrán ver que todos los productos lácteos pues dicen producto pasteurizado. ¿Quiénes apoyaban y refutaban cada una de las teorías? ¿Cuáles eran los argumentos que tenían a favor y en contra? Eso es lo que ustedes deberían de hacer y eso se lo recomiendo mucho. Posteriormente, en los siguientes días, vamos a encargar una actividad en la que nosotros vamos a realizar un cuadro comparativo en donde vamos a poner las principales características de cada una de las teorías. Pero bueno, pues esto era lo que decían con la generación espontánea, ¿no? Las mosquitas, yo creo que llegó un momento en donde también llegaron a creer que existía la generación espontánea para ellas y pues decían, sóplale, que igual en una de esas, pues si a Dios le resultó, ¿por qué a nosotros no, no? Y la panspermia es otra de las teorías. La panspermia nos habla que a partir de ese gran Big Bang, pues todas esas diferentes partículas que reventaron a lo largo del universo, pues podrían llegar a los diferentes planetas que existieron. Y que esa nueva forma de vida pues llegaría a partir de diversas esporas, ¿ok? Las esporas son pues como tal pequeñas unidades de vida, pequeñas, muy pequeñas, microscópicas, que podrían irse adheridas en lo que serían los meteoritos. Se habla de dos tipos de panspermia, la panspermia interplanetaria y la interestelar. La interplanetaria es la que tenemos en un mismo sistema solar y la interestelar es la que tenemos entre diferentes sistemas, como el sistema solar, con otros sistemas. Esta teoría no ha sido refutada porque como tal no tiene el fundamento, no han encontrado de qué manera rechazarla, entonces esta podría estar considerada como dentro de las más acertadas. Pero, pues bueno, cada quien puede opinar cosas distintas. Puede haber gente que cree, puede haber gente que no cree. Y así, de esta manera podrían haber también llegado diferentes formas de vida a la Tierra, ¿no? A lo mejor y se estacionaron en nuestro planeta después de esa gran explosión o después de haber llegado un meteorito, como pasó con la destrucción de los dinosaurios. En fin, hace 4.000 millones de años pudo haber pasado absolutamente todo. Inclusive esto, que fue lo más interesante y que es la más aceptada. La teoría físico-química, donde el planeta estaba formado por metano, amoníaco, dióxido de carbono y vapor de agua, y no existía oxígeno. Existía una intensa radioactividad que era provocada precisamente por todos los rayos, actividad eléctrica, intensas lluvias. Todo esto era tan intenso que se formaron estos primeros organismos, que como ya habíamos dicho, debían de haber sido procariotes y también estos organismos debían de haber sido autótrofos. ¿Por qué? Porque tendrían que producir su propio alimento. No ha sido rechazada y es la más adecuada. Entonces, ¿a partir de qué sustancias se formarían las primeras biomoléculas? Pues a partir de todas estas: metano, amoníaco, dióxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno. ¿Ok? Este sería el caldo primitivo como tal. Como poniendo una analogía, pues sería la mezcla de todos los primeros elementos. Y aquí se habla, Alexander Oparin también habla del primer ser viviente. Como ya habíamos dicho, pues tendría que cumplir las características que ya mencionamos anteriormente. No tendría que ser aerobio, tendría que ser anaerobio, porque recuerden que no existía oxígeno. Tendría que ser procariote, no eucariote, sino procariote, porque no tiene núcleo. Y pues eso sería lo más importante. Autótrofo también, porque tendría que producir su propio alimento. Entonces, el experimento de Miller y Urey son dos estudiantes que posteriormente, fíjense, ellos a la edad de 18 años, prácticamente a su edad, recrearían las condiciones de la atmósfera primitiva. Ellos en su laboratorio de química, pues lo que pusieron fue un matraz, recreando un océano primitivo, tenían su zona de enfriamiento, tenían su zona de calentamiento, sus descargas eléctricas, y ellos
de esta forma descubrieron que pues podrían recrear las condiciones de la atmósfera primitiva y lo más importante es que crearon organismos con las características que les dije, organismos procariotes, organismos autótrofos y unicelulares posteriormente. Entonces, pues esto es lo que da sustento a la teoría hasta el momento. Y el Big Bang, que tampoco ha sido refutado, y es de la gran explosión y puede estar muy ligada a la teoría de la panspermia. Más o menos así se hubiera visto la gran explosión si nosotros hubiéramos visto cómo es que sucedió este fenómeno natural hermoso realmente. Entonces, el origen de la vida data de más de 4.500 millones de años. Y hace 500 millones de años se hablan que los organismos habrán sido pluricelulares. Aquí están las características de los primeros organismos que ya hemos repetido incansablemente: procariotas, heterótrofos, anaerobios y fermentadores, porque recordemos que la gran mayoría de estas características corresponderían a las bacterias y su propia energía la obtendrían a partir de la fermentación. Posteriormente, pues esto, cuando veamos los tipos de respiración, vamos a ver que todos estos tipos de respiración nos llevan a formar oxígeno, que sería la manera en la que los nuevos organismos, que ya serían, ahora sí, eucariotas, ya serían heterótrofos, ya serían aerobios, pues sería la forma en la que se alimentarían. Y algo así serían las primeras formas de vida en nuestro planeta. Imagínense que a partir de todo eso surgimos nosotros. Pues bueno, yo creo que hay algunas personas que sí tienen como una cara de amigo, ¿no? De seguro les llegó a la cara a alguna persona. Bueno, ¿qué son los organismos eucariotas y cómo se formaron? Pues ya son organismos como tal, ya bien desarrollados. Y de esto habla Lynn Margulis. Vean, esto era la teoría de Lynn Margulis, que habla que organismos sencillos fueron fagocitando. ¿Qué es la fagocitosis, por cierto? Se define como comer de manera brusca o algo así. A ver, ¿alguien más que le pueda ayudar? Sí, más o menos. ¿Tienes la idea? Sí, tienes la idea, nada más que no es el concepto tan claro. Introducir algo sólido. No. ¿Podría ser sinónimo de engullir? Ajá, la fagocitosis es como tal. Ajá, pues sí, engullir podría ser. ¿Alguien más? Es Se cuando, supone que es... Bueno, va. gracias, cuando una célula se mete en otra, pero que no la hace un bien. Es cuando las células, o sea, una célula rodea su membrana plasmática y adquiere el material de una nueva célula, como aquí estamos viendo. Esta célula, la célula gorda, la amarillita, está diciendo comida y entonces llega con la mitocondria y envuelve su material citoplasmático para rodear y para adherirse a un nuevo organismo, que sería la mitocondria, ¿no? Pues puede ser como los fagos, ¿no? Por eso sí se llama. ¿Como los qué, perdón? Como los fagos o ¿Cuáles son los fuegos? Perdón. los fagos o protistas. Ok, sí, exactamente. Entonces, pues ese es el experimento que decía Lynn Margulis. Esas tres imágenes podrían describir lo que describe la teoría de Lynn Margulis, que también ya se les quedó como para repaso. Y de esta manera, los organismos procariotas surgirían a eucariotas, que como ven ya los eucariotas pues ya tienen núcleo, y ya tienen otros organelos como mitocondrias, vacuolas, retículo endoplásmico y demás organelos que iremos viendo posteriormente, hasta formar la célula eucariota. Vamos a tener una unidad completa para estudiar toda esta célula, así que no se me desesperen. Y Carl Linneo fue una persona importante porque él le da nombre a cada una de las especies, dividiéndolas en género y en especie. Género y especie lo que conocemos hasta el momento como nomenclatura binomial y es universal. Se escribe esta manera, de esta forma, el género va primero y después va la especie, y todos los nombres, absolutamente todos, se escriben en cursiva, iniciando con la primera en mayúscula. Y bueno, Cuvier fue una persona fundamental porque se considera el pionero de la paleontología, que la paleontología es la ciencia dedicada al estudio de los seres en el pasado. Y bueno, a final de cuentas, su nombre está escrito en la Torre Eiffel, como les había descrito, pues es francés. Y el cráter Luna Cuvier, pues también lleva su nombre, porque fue una de las personas encargadas y de las primeras que empezó a estudiar los organismos del pasado.
Todos esos organismos que hasta el día de hoy pues nos han originado las diferentes especies, como por ejemplo el tigre de dientes de sable, que se cree de los primeros carnívoros que existieron en el planeta, y que los dientes de sable pues fueron reemplazados por dientes un poco más cortos para triturar alimentos, debido a que la función de los dientes de sable pues era desgarrar, pero pues poco a poco pues se fue perdiendo esa función. Entonces Lamarck también nos dice que existía una forma de vida y él es el que crea este experimento. Bueno, el que describe esta teoría más bien. Es la teoría del lamarckismo, la evolución. Que las jirafitas pues al principio tenían un cuello corto y comían las hojitas de más abajo. Conforme se acabaron el alimento de abajo, pues fueron con las hojas que estaban en la mediana copa del árbol. Pero en el momento que se acaban las hojas de la mitad, pues tienen que alcanzar las más altas y por lo tanto tendrían que estirar su cuello para alcanzar su alimento. De esa forma propone Lamarck que evolucionan las especies. Sin embargo, Darwin crea totalmente algo diferente. Darwin lo que opina es que las jirafas con cuello corto pues son las que van a morir y las que tienen cuello largo son las que van a sobrevivir y heredar sus genes a la siguiente especie. De esta manera, él crea su libro que se llama El origen de las especies, que está en original conservado actualmente todavía en London y que pues es parte de la historia de nuestra vida. De esta forma estaremos cerrando nosotros con teorías del origen de la vida, simplemente dejándoles dos conceptos. La macroevolución, que es cuando una especie produce seres de otra especie por su generación, y la microevolución es cuando sucesivas generaciones de una especie pueden dar variaciones morfológicas o funcionales. Un ejemplo de microevolución puede ser, por ejemplo, lo que les decía yo del tigre de dientes de sable, que es la misma especie a final de cuentas, pero tiene variaciones. ¿Qué variación pueden notar en nuestra especie humana que se podría tener en el pasado y que ahora ya no se tiene? Las muelas del juicio. Exactamente, la tercer molar o la muela del juicio, comúnmente conocida, pues antes también nos servía a nosotros para triturar alimentos cárnicos así directamente de una jirafa, la pierna de una jirafa. Antes nosotros la podíamos comer, pues ahorita ya es un proceso que ya no se lleva a cabo y por lo tanto en muchas de las personas que les sale la tercera molar pues ya es inservible y en muchas se tienen que retirar. Y de la macroevolución, pues una especie va a producir seres de otra especie por generación. Es decir, por ejemplo, el caballo puede producir posteriormente al pony y el pony posteriormente a la cebra. Pero, ¿por qué? Porque van a tener la capacidad genética de intercambiar tanto el espermatozoide como con el ovario, el óvulo, perdón. Como referencias, pues les puedo dejar todos los libros que he subido ahí en la plataforma de Facebook. De repente ustedes me han preguntado, oiga, doctor, pero pues es que usted nada más sube las diapositivas en PDF, pero son bien cortitas. Lo que yo les subo bien cortito, que les subo diariamente, pues son los puntos clave. Donde ustedes deben de leer son en los libros que les subí a Facebook, que están totalmente descargables, son más de 30. Nada más agarren uno y agárrenselo como bibliografía de base. Ahí, en cada una de las publicaciones de Facebook, yo les pongo cuál les recomiendo más y cuál les recomiendo menos. Cada uno de ellos tiene su descripción, entonces les recomiendo que los lean y agarren uno para estudiar este tema. Y bueno, pues eso sería todo. Les agradezco a ustedes el tiempo que han tomado el día de hoy y nos estaremos viendo posteriormente para una nueva clase. Más tarde les repito la tarea que tendremos para el día de mañana y por mi parte eso sería todo. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna